Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 1 año y 2 meses de que el Partido Nacional dejara la presidencia de la República, miembros de dicha institución política ya piensan en cómo recuperar el puesto más importante del país y desde ahora varios movimientos ya están anunciando sus intenciones de buscar ser los candidatos para la próxima contienda electoral. El primer nacionalista en levantar la mano fue el diputado Jorge Zelaya, quien confirmó sus aspiraciones para buscar la candidatura presidencial mediante su movimiento Renovación Azul y no descartó que otros líderes también busquen lanzarse en las primarias. Somos 4 precandidatos que estamos con la posibilidad de formar nuestro movimiento. En lo personal vamos a participar en los 298 municipios del país, en los 18 departamentos. En el proceso interno no estamos hablando de participar con la mitad más 1, no vamos a formar cuadros en todos los departamentos, dijo Zelaya Munguía. Sin embargo, al igual que Jorge Zelaya, son varios los nacionalistas quienes exigen a sus correligionarios señalados por presuntos casos de corrupción y narcotráfico que se hagan a un lado en las próximas elecciones para que así los cachurecos tengan mayores posibilidades de recuperar el poder ejecutivo. El Partido Nacional debe regresar al poder. La democracia debe prevalecer en Honduras, pero en forma transparente, con llegar a los cargos públicos a servir, no a servirnos, no a actuar en forma corrupta, sino que el país está para que ayudemos a transformarlos, señaló el diputado Jorge Zelaya. Asimismo, simpatizantes de la bandera de la estrella solitaria manifestaron que deben de cambiar de actitud, ya que reconocen que hubo algunas cosas que no las hicieron bien y por ello tienen que actuar con transparencia, como por ejemplo en las elecciones primarias, donde aseguran que durante años no se respetó la voluntad popular del nacionalismo, sino que solo se obedecía a lo que la dirigencia quería. El precandidato presidencial Mario Facuzá aseguró que si sus correligionarios buscan una limpieza por la brava, entonces será así. El partido tiene que cambiar y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que el partido se renueve. Por lo pronto, la dirigencia del Comité Central del Partido Nacional no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, no es la primera ocasión que la militancia cachureca solicite que los señalados en supuesta corrupción se alejen, porque de lo contrario una derrota más les espera, aunque los mismos nacionalistas reconocen que no son jueces ni tampoco juzgados para determinar la inocencia o no de sus propios correligionarios. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 Radio Visión Honduras, iniciando una nueva semana. Ya cumplimos el día 17 de abril 2023. Este bárbaro me le había puesto 2024. Bien, vamos a hablar del Partido Nacional. El futuro que piensan sus líderes. Aquí está con nosotros la diputada al Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras, Departamento Francisco de Morazán, María Antonieta Mejía. Bienvenida. Gracias, Raúl. Siempre es un placer saludar al pueblo hondureño. Gracias por la invitación y por el espacio y permitirnos entrar a sus hogares tan temprana de la mañana. A los compañeros aquí en el set, compañero Jorgito Zelaya y el dirigente máximo líder de Monarca, el amigo correligionario Ramón Castillo. Siempre es un placer. Bienvenida, gracias. Don Roberto, don Ramón Castillo. Don Roberto, que es uno de los líderes del partido y que ha estado por años con el movimiento Monarca. Por años, sí, 55 años ya. Muchas gracias, me encanta verlos y agradecerle a usted, con Ferrari y con Jorge, porque creo que es importante que públicamente podamos expresar lo que pensamos
por el mejor camino del Partido Nacional. Ojalá en el futuro nos podamos entender todos, porque la unidad en cualquier partido es la base, o en cualquier país es la base del triunfo. Así que muchas gracias, Raúl. Bienvenido, aquí está mi amigo, compañero, colega Jorge Alberto Zelaya Munguía, oriundo del orgullo de Palo Verde. Jorge, ¿cómo estás? Excelente, José Raúl. Excelente siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir aquí con la compañera diputada María Antonieta Mejía, con el ingeniero Roberto Ramón Castillo, líder de Monarca, y obviamente nadie desconoce su trayectoria en nuestra institución política. Saludar a la base, a la dirigencia de nuestro partido, a su teleaudiencia y a quienes nos escuchan también a través de la radio. Así que contentos y satisfechos de estar aquí, dispuestos a responder las interrogantes en relación a nuestro partido y la situación tan difícil que sigue viviendo la mayoría del pueblo hondureño. Muchas gracias, José Raúl. Bien, aquí en producción hay exigencia de algunos nacionalistas de desolitar a sus correligionarios señalados en presuntos actos de corrupción que se hagan a un lado y no participen en la próxima contienda electoral. ¿Será escuchado esto o no será escuchado, don Roberto Ramón? Yo creo que muchas veces las personas que no han sido, que solo se mencionan y no se han acusado, pues la gente dice hasta que me juzguen, pues estaré libre de cualquier culpa. Pero yo creo que uno de los problemas más grandes, y lo hemos hablado con un montón de gente, en reuniones en mi casa, en reuniones con otros sectores, es que debemos de tratar de evitar que haya gente dentro de la estructura del Comité Central del Partido Nacional que tengan o que hayan sido mencionados en varios casos de corrupción o narcotráfico. El partido no es que aquí, si fuésemos puros, estaríamos allá con los ángeles en el cielo, pero la verdad es de que se necesita evitar que siempre nos estén señalando, porque no solamente nos señalan los partidos de Honduras, sino que nos señalan gobiernos externos, que siempre hay que tener un oído puesto, pero siempre nos vamos a tener la espada de Damocles en la gente, y eso será un gran error. Yo creo que en el partido hay grandes líderes, nuevos, viejos, como usted los quiera ver, y que todavía se pueden conjuntar. Yo mantengo una posición muy firme, Jorge me ha escuchado porque nos hemos reunido en mi casa con varios candidatos, es uno, en el Comité Central no debe de haber gente mencionada por actos supuestos de corrupción, no se puede dar ese espacio, se tiene que cambiar a todo el Comité Central. El que no le entienda, pues yo he sido muy claro y le he dicho a Tito Asfura no acepte la presidencia del partido. ¿Tito Asfura no acepte la presidencia del partido? Sí, él es un candidato. Yo creo que en el partido debería ser prohibido que todo aquel que es miembro del Comité Central no pueda aspirar a cargos de elección popular, porque o se dedica a su candidatura o utiliza el poder del partido, más el dinero del poder del partido, porque los últimos dos presidentes del partido me han contado, no estoy seguro, pero se tiraron, malversaron 1.000 millones de lempiras. Entonces no es correcto que continuemos viendo que el dinero que es para la candidatura del candidato presidencial sea utilizado para promover candidaturas de diputados o candidaturas de alcaldes. Le dije a Tommy Zambrano, usted es presidente de la bancada, usted es candidato a diputado, por favor no vaya a ser triple pues siendo presidente del partido. Y dediquémonos a trabajar por el Instituto Político. El Instituto Político tiene 1 año y medio técnicamente para apoyar a cualquier nacionalista que se lance a nivel nacional de candidato a alcalde, diputado y el candidato presidencial. Eso es mi posición, cosa que la gente cree que no es conveniente. Bah, pero es una decisión, el partido tiene una opción interesante de volver a ganar las elecciones, pero para eso se necesita definir una estrategia política que es el Comité Central sea la voz del Instituto Político de 1.300, 1.500, 1.500.000 nacionalistas que van a ir a votar por esta próxima mínimo. Sí, ¿usted qué piensa, diputada? Bueno, miren, toda institución política para fortalecer la democracia debe fortalecerse a nivel interno de cada instituto político, debe de renovarse, debe darle paso a las nuevas generaciones para sostenerse en el tiempo y en el espacio. Y una de las cosas que siempre he dicho
es que los partidos políticos deben de actualizarse y adaptarse en el contexto actual, porque todos los tiempos han sido diferentes. No es la misma campaña cuando Callejas, que la que tuvimos el año antepasado con Tito Afura. Todas las campañas han sido diferentes porque los entornos han ido cambiando. La sociedad, tenemos una sociedad más informada, tenemos una sociedad más participativa, tenemos una sociedad más inclusiva en temas políticos, porque antes la gente no tenía como muy a bien participar tan activamente como lo vemos hoy en día. Tenemos las redes sociales, que antes no la teníamos, una metodología que también los políticos hemos aprendido a ir utilizando para poder ir al mercado, a ser cautivo, para hacer esa oferta política y poder seguir avanzando. Creo que los partidos políticos en su contexto generalizado deben de renovarse, deben de actualizar sus estatutos, porque recuerde desde cuándo datan estos partidos políticos, y en el Partido Nacional no es la excepción. Deben de actualizarse, deben de formarse de tal manera que puede ser inclusiva, participativa, que pueda darle espacio a la juventud, a la mujer joven, que pueda darle también participación a la vieja guardia, que como bien lo dice nuestro Partido Nacional, viejas guardias de gestas famosas se unirán a la joven brigada a librar la batalla sagrada. ¿Y esto qué significa? Que hay que ir de la mano con nuestros líderes que en su momento tuvieron éxito y fracasos, porque de todo esto se va aprendiendo, y de esta forma vamos a fortalecer el instituto político como lo es el Partido Nacional. Creo que sí deben de haber cambios. También creería yo que aquellas personas que han sido mencionadas, de acuerdo con el líder acá presente, que respetando la presunción de inocencia deben de hacerse a un lado para limpiar su imagen, ¿verdad? Porque eso hay que señalarlo. No podemos venir aquí nosotros a desacreditar a un nacionalista por el simple y sencillamente hecho de que otro lo haya acusado y señalado sin tener una prueba justa. Entonces, y no hay una sentencia firme, por ende creo que la presunción de inocencia debe de prevalecer, pero también hay que verlo los principios éticos y morales que como persona y como político, para darle ese rédito a la clase política que ha estado bastante desprestigiada, hacerse de un lado para poder pues limpiar su imagen y venir de forma honrosa, decorosa, a también a volver a aspirar si ese es su deseo, pero sí hacerse de un lado en el sentido estricto únicamente de limpiar su imagen para no dañar más el partido, porque recuerde que venimos de un desgaste natural de 12 años, de señalamientos, de desaciertos, y que tenemos que empezarlos a trabajar y a mejorar, pero lo vamos a hacer de la forma correcta, sin desacreditar a ningún compañero, pero también indicándole de que se haga a un lado si está mencionado, esperando la sentencia, sea de culpabilidad o inocencia, y si es de culpabilidad, pues automáticamente tenemos un tribunal de honor en el comité central que automáticamente los elimine, ya que yo creo que esa debe ser la justicia también aplicable en los partidos políticos, porque es una manera de ir depurando a la militancia. Bien, buenos días Raúl y a sus invitados. Un especial saludo a mi amigo Roberto Ramón Castillo, persona que admiro, respeto y quiero mucho. El Partido Nacional hoy es tildado como una organización criminal casi. Los culpables son esos nacionalistas que trabajaron para el gobierno de Hernández, que está preso en Nueva York, y los que presidieron ese partido. Einstein decía, mismos productos, mismos resultados, dice don Antonio Molina. Jorge, ¿tú qué piensas inicialmente? Bueno, José Raúl, que es bien compleja la situación, porque siempre estamos diciendo de gente que está señalada, que no debe de ir, pero ahí están y pretenden ir, quieren ir otra vez. O sea, ¿y a quiénes hemos expulsado, por ejemplo, en el partido? ¿Sabes el único expulsado? Un diputado, Rolando Barahona, por no pensar igual que como pensamos muchos. Y aquí es donde, miren, no solo se trata de enviar un mensaje como tal así. ¿Vos estás de acuerdo que lo expulsaran? No, expulsado no. Yo le digo que es un joven, estamos hablando de un muchacho de 28 años, entonces yo le decía, incluso yo lo critiqué y cuestioné hasta en una sesión en pleno, por cuando se iba a hacer la elección de la Corte, pero de eso, expulsar a un joven con mucho futuro, una promesa del partido, me parece que fuimos, bueno, entonces, ¿por qué no se expulsan a los que están señalados por corrupción y probada y otros que están presos? Fíjate que eso no los han expulsado en el partido. Entonces, los que están en Nicaragua. Eso no los han expulsado, eso no los expulsan. Entonces, aquí es donde el discurso difiere mucho de la realidad. Y mire,
no querían, y no es que no querían, no quieren elecciones internas, pero tiene que haber elecciones internas en el partido. Si hay otros precandidatos, hay otra gente que queremos, que vamos a participar. Yo le menciono así rápidamente, el abogado Carlos Villagra, incluso, y yo creo que es chocante cuando dicen, ¿y qué tiene fulano? ¿Qué tiene sutano? Mire, son dirigentes de base, ingenieros, y si se están lanzando es porque tienen apoyo de un grupo de nacionalistas, de una gente del partido. El doctor Noé Fernando Morel. Ahorita se me viene también el ingeniero Mario Facusé. Mario Facusé, sí. Don Mario Facusé. El licenciado Will Cerrato, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas. Doctor Carlos Flores. El doctor Carlos Flores, correcto, el doctor Carlos Flores. Bueno, el propio Tito Asfura, que ha mostrado, con toda sinceridad, ha mostrado también su interés de ser un precandidato, y si no, entiendo que es el abogado Tommy Zambrano. Entonces, no solo hay un candidato. Bueno, el movimiento de ustedes, ingeniero, Monarca, yo todavía no les he escuchado a ustedes que no van a participar, que de veras que no van a lanzar un candidato. No se sabe. Bueno, no saben todavía, pero entonces denle la oportunidad, denos la oportunidad a quienes queremos ser candidatos del partido, que participemos. Si nos ganan, pues hombre, apoyar al que ganó. Pero ve qué bonito, hay que imponer los candidatos. Sí, ¿y qué es lo que, y mire, qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer dos movimientos o quieren hacer dos movimientos dentro del mismo movimiento de Tito Asfura? Hacer dos movimientos, dos candidatos a diputados, dos candidatos a alcaldes en toda la ciudad, dos candidatos. ¿Y los otros movimientos? O sea, ¿no tenemos derecho a participar? Por supuesto que tenemos derecho. Y además, la unidad se construye. O sea, eso lo quieren hacer los de Tito Asfura. Claro, sí. Y aquí está María Antonieta, que le puede ratificar si es verdad o es mentira. Es de los de Tito. Y no es nada malo, sí, no, y está apoyando a Tito Asfura, pero aquí venimos a platicar de esto. Y no tiene nada de malo, José Raúl. No, pues sí. Claro, bueno, entonces, pero quieren hacer dos movimientos. No creo que usted no te enojas porque ya no esté con tu movimiento. Y porque me voy a enojar. Somos amigos, somos compañeros, y María Antonieta es una excelente parlamentaria, es nueva, de veras, María Antonieta es una muy buena diputada. Y tenemos muy buenas diputadas en el partido, José Raúl. Mira, yo fui en 1994 la primera vez diputado suplente incorporado. Y con todo respeto le digo, nunca como ahora habíamos tenido las excelentes diputadas que tenemos, con el respeto de quienes fueron antes. Beligerantes estas muchachas, beligerantes, con una presencia y defensa del partido extraordinario. Pero también amor no quita conocimiento. Hay que ir al proceso. La unidad del partido tiene que construirse en las urnas. La voluntad popular no puede ser suplantada por nada. Si perdemos las elecciones internas, apoyamos al que gane. Tan sencillo. Pero después de que se dio los señalamientos que estamos recibiendo, injustos o reales, como se quiera llamar, el partido no puede tener imposiciones, José Raúl. No debe de tener imposiciones, porque vamos a caer en lo mismo. Las mismas personas, los mismos resultados. Y si esas mismas personas más bien van en forma impuesta, peor va a ser la cosa. Y el nacionalismo de base no tiene oportunidad de aspirar en cualquiera de 5 o 6 movimientos que participemos. Tienen derecho, hombre. Entonces, abramos el partido, pero abrámoslo realmente. ¿Qué me dicen a mí? Incluso en el mismo Congreso, porque yo platico, la gran mayoría obviamente está apoyando a Tito, de los compañeros diputados y las compañeras. Jorgito, no dividamos el partido. Jorgito, pero el no dividir el partido lo toman porque yo tengo que ceder la candidatura. ¿Y por qué se lo dicen a usted? ¿Por qué no se lo dicen a Tito? Se lo dicen al otro, solo a usted. Sí. ¿Sí? ¿Por réplica? No, porque yo he dicho apoyando a Tito, pero es cierto. Si hablemos de realidades, es que después de la pérdida que sufrió el Partido Nacional de venir de 3 contiendas electorales triunfantes, creo que, y los diferentes señalamientos que he venido sufriendo, esto le dio como un caer en el abismo al Partido Nacional. Y al principio, si usted no mal recuerda, nadie quería saber del Partido Nacional precisamente por el auge que había tenido el triunfo contundente de la presidenta Xiomara Castro, que en campaña, pues esa fue el triunfo, sacar a Juan Orlando Hernández, porque esa era la contienda. No el Partido Nacional, pero como era del Partido Nacional, un líder del Partido Nacional, la consigna era el odio, la desacreditación, la apología de la venganza, primó en las elecciones, y esto pues
de alguna manera golpeó al Partido Nacional. Por eso decimos que al inicio nadie quería saber del Partido Nacional, no había ningún líder, no había salido ningún líder a salir avante levantando la bandera, había mucho militante cabizbajo, meditabundo, no sabíamos ni qué hacer, para qué lado agarrar, no teníamos de aquellos líderes que predominaron en su momento y tuvieron su auge y estuvieron ahí. No tuvimos la presencia por los primeros 6 meses del gobierno inicial, un apoyo de los líderes políticos que nos vinieran a decir, mire, esto está pasando, porque la mayoría, como bien lo ha dicho Jorgito Zelaya, somos nuevos en el Parlamento. Muchos se quedaron fuera de los que ya habían participado. La mitad, si no un poco más de la mitad, somos nuevos, nunca habíamos tenido experiencias parlamentarias y peor todavía, ser oposición ha sido como un reto y un desafío para la bancada. Saber cómo nos miraríamos ante la militancia y cómo nos miraríamos también ante el pueblo hondureño, que es lo que queríamos como partido y como bancada del Partido Nacional. En aquel momento el único líder que predominaba era Tito Afura, no podemos desconocerlo, y no había ni aspiración por parte de Jorge Zelaya en aquel momento de alguna candidatura. Por eso, a ojo de buen cubero, lo que dijimos es que si ahí se adelante y en el momento indicado salen nuevos aspirantes, pues es que se sumen, porque obviamente primero en tiempo, primero en derecho. No obstante, el Partido Nacional no ha sido cerrado, al contrario, el hecho que Jorgito lo diga abiertamente, que él va a aspirar a ser un candidato presidencial, y nadie le limita, al contrario, él anda en barrios y colonias levantando sus bases, su militancia, ganando adeptos y haciendo más activo el partido, y no solo él, sino también lo ha dicho y lo ha nombrado por orden ascendente o descendente, sin importancia alguna, pero que hay muchos aspirantes a la presidencia. Eso significa que el partido sigue siendo atractivo para muchos liderazgos dormidos, y que en este momento pues han surgido porque están viendo una posible y pequeña probabilidad de que el Partido Nacional gane, pero por los desaciertos del gobierno que ha venido cometiendo a lo largo de un año, 4 meses, que no le ha dado respuesta a los problemas estructurales del país, pero sobre todo no ha cumplido las promesas de campaña que le prometió a su electorado. Entonces creo que es el punto de oportunidad que nosotros vimos como bancada, surgimos como bancada, empezaron a salir más parlamentarias mediáticas, y se nos está dando esa oportunidad para poder pues levantar de una u otra manera la imagen desacreditada del partido, porque no podemos desconocer de ninguna manera que se han cometido desaciertos, que han habido malos funcionarios que se arroparon con la bandera del Partido Nacional e hicieron sus picardías, y que estos mismos deben de ser juzgados. Nosotros, por parte nuestra y a título personal, vamos a mantener la presunción de inocencia siempre y cuando no haya una sentencia firme por parte del ente competente, pero sí llamar a la reflexión de que aquí no estamos privando como Partido Nacional el atractivo, más bien al contrario, que se sumen más mujeres, porque si usted se ha dado cuenta, solo hombres han salido a participar a la presidencia. No he visto ningún liderazgo que quiera impulsar a una mujer, al contrario, se vuelve más machista el partido, porque solo hombres están queriendo incursionar en la presidencia. Yo más bien invitaría a las mujeres de mi partido a que se sumen, a que no tengan miedo. O sea, al final esto es una cuestión de oportunidad y hay que saberlas aprovechar, y estos espacios también para incentivar a la mujer nacionalista que tenga esa garra, que tenga el corazón, y sobre todo hoy en día que tenga huevos, porque huevo es el que le falta a este gobierno para poder salir adelante y que pueda venir y actuar como cualquier candidato presidenciable. Como hombre y como mujeres podemos, claro que sí podemos. Sí, don Roberto Ramón, pero déme un minuto, que aquí escribe don Antonio Rosa desde allá, desde Gracias. Rosa, sí. Buen día, un abrazo. El triunfo del partido pasa por el respeto a la participación igualitaria de todos los aspirantes. Si no, seguiremos en la llanura, dice el abogado Antonio Rosa, cariñosamente conocido como Toño Morro. Buen amigo. Aquí está Carlos Chatur, dice: buenos días, un saludo a sus panelistas, especialmente a Jorge Zelaya, con el que potreamos, grandes duros los dos, allá en la cancha de tierra donde hoy es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Falta ahí Wilfredo Cerrato, que ya se anda moviendo políticamente. Ojalá el proceso interno cachureco sirva para depurar las estructuras administrativas, partidarias y políticas del Partido Nacional, ya que todavía hay ahí algunos delincuentes manejando el poder. Don Roberto.
Mire, Carlos Chactura. sí, El abogado, saludos. abogado, sí, y a Toño. Sí, Antonio. Yo le voy a decir una cosa, todos estamos enfocados en que el partido gane, con el deseo que el partido gane. Pero el problema es de que necesitamos limpiar la estructura superior. Esto no es asunto, María Antonia, de viejos, jóvenes, no, esto es asunto que todos tenemos que participar. Cuando yo veo una cantidad de jóvenes que al final, y no jóvenes ya cipotes, sino mediana edad, ya que se han metido en tantos líos desde el poder, donde se dedicaron a la estructura de corrupción, donde se dedicaron a la narcoactividad, entonces yo digo, no solamente los jóvenes son los que deben de buscar una opción, sino que un montón de otra gente que pueda tener el pensamiento político, y usted tiene que definir la diferenciación entre los que están en el Comité Central y los que están buscando su candidatura y la candidatura de otro montón. Si no, mire, todavía en el Comité Central expulsaron a un muchacho joven por algo que no estaba de acuerdo con la bancada, pero no han expulsado a Eval, o ya lo expulsaron. No, Y Eval es nicaragüense, dígale que no lo va a expulsar por supuestos actos de corrupción, pero ya es un nicaragüense. Entonces al final hay gente que se ha ido y nosotros tenemos que seguir manteniendo a esa gente en la estructura. Bajo ningún punto, sí que la estructura tiene que estar lo más limpio que se pueda, porque el que tenga culpa, que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Pero al final, nosotros tenemos que entender que el partido de su estructura superior sirve únicamente, póngale, usted se lanza el candidato y gana. No estoy hablando de diputado, presidente, y gana. ¿Y dónde va a sacar el dinero? ¿Qué contactos tiene usted con la empresa privada, con otros sectores? No lo estoy denigrando, solo estoy dando un ejemplo. Usted necesita que el partido tenga el dinero para que la apoye. Si en 4 años se recogen 1.000 millones de lempiras, que hoy no existen, ¿qué se hicieron? ¿Por qué no hay una auditoría de los 2 últimos comités centrales del Partido Nacional? Es que tenemos que empezar por casa para resolver los problemas. Pero si nos vamos a estar escondiendo, bajo ningún punto es correcto, porque siempre nos van a sacar. Es cierto que el gobierno está débil, porque no el actual gobierno, porque no ha cumplido un montón de cosas, pero hay que hacer un análisis político del Comité Central, que lo haga el partido, que lo hagan los candidatos, para que vean cuál es la ruta que pueden seguir los otros partidos, cuál es la ruta que debemos seguir nosotros. Porque el Partido Nacional hoy no se puede dedicar solo a criticar, sino que se tiene que dedicar a proponer ofertas que deben de cumplirse, que ya se cumplieron por muchos años también. El sector agrícola, la evasión de la gente, la evasión fiscal. Aquí hay banqueros que solo se dedican a hacer actos de corrupción. Y lo han hecho con un montón de gobiernos durante los últimos 50 años. ¿Y a dónde están? Millonarios. Y la gente más pobre. No, un 70% de pobreza se tiene que cubrir poco a poco, pero hay que darle esperanza. Mire, en la política, si no hay esperanza, el pueblo no vota por uno, pero tiene que haber esperanza y credibilidad. Pongamos lo que se hizo en el pasado. Decía, hay un dicho árabe que yo aprendí cuando fui embajador en Egipto y me he repetido 1000 veces. Del pasado recuerda lo que te hizo feliz. Del futuro no sabes porque no vas a llegar. Vivamos el presente. ¿A dónde está un plan del Comité Central, de la estructura actual del Comité Central? ¿Dónde está el plan de algo? De algo. No sirven. Hay que poner gente que levante la imagen del Comité Central del partido, que abra los comités departamentales, todos los comités locales. Aquí estuvo nuestro amigo, ¿cómo se llama? Bueno, ya con mis 76 años tengo derecho a que se me olviden cosas, ¿verdad? Pero Rodolfo Zelaya, aquí estuvo, ¿se acuerdan? Que estuvimos juntos. Sí. Ajá. Dice, yo estoy encargado de abrir los comités locales y departamentales. Yo creo que fue usted o fue Raúl que le dijo, bueno, y dijo también, ¿y usted va a ser candidato? Sí, voy a ser. Entonces... ¿Y se lanzó donde está Jorge? Aquí. Entonces, ¿qué cacha? Utilizando el poder del partido para promover su candidatura. No puede ser. Sí puede ser, pero no debe ser. Deme un minuto para interactuar con la gente. Don Antonio Ramírez, Catacama, Jolancho. Buenos días. Don Antonio. Buenos días. Buen día, qué gusto saludarles. Buen día. Qué gusto saludarles. Hablo desde Catacama. Yo soy un obrero del partido.
Y yo pienso, un saludo para don Jorge, no lo conozco en persona, pero lo he visto mucho. Yo pienso que el partido está secuestrado y que siempre ha estado así. Y que la verdad, a las personas que realmente trabajamos, que nos llaman pegafiches y que trabajamos en la zona rural, en la zona montañosa, nunca nos toman en cuenta. Y nunca toman en cuenta a las personas para las cuales debemos de trabajar, que son las comunidades. Eso es mentira de que hay unidad. Los grupos siempre están, más que todo, en los grupos de diputados. Aquí, por ejemplo, en Olancho, hay diputados que cuando estaban en el poder, uno mismo eran inalcanzables, caminaban con tantos carros de seguridad y cuando uno quería acercárseles a ellos era casi imposible. Ahora vamos a ver en la llanura si nos ocupan o no nos ocupan. Yo pienso que el partido debe ser más equitativo y dar oportunidades a todos, como dijo Jorgito. Y la verdad que en el partido lo que siempre ha habido es personas que siempre creen que solo lo pueden utilizar a uno como pegar afiches y luego cuando ganan no contestan los teléfonos, como en la mayoría de los casos pasa. Espero que si Dios nos permite y se vuelva a ganar, piensen en la gente de tierra adentro, que es la gente que apoya y que es por las personas que salimos adelante. Buen día. Buenos días. Dice don Antonio Velázquez Mazzoni también. Gracias por la llamada desde Catacama. Buenos días, Raúl. Saludos a los nacionalistas ahí presentes. La participación interna pasa por el control que tiene la argolla, o sea, el oficialismo sobre las mesas electorales para hacer fraude. Mientras eso no se solucione y tengamos elecciones internas limpias y no tengamos elecciones internas limpias, la participación electoral del Partido Nacional será muy pobre. Bien, don Omar García, analista, dice, buenos días, Raúl, el Partido Nacional debe hacer las 6 P's: pedir perdón, pagar el precio, purgar lo podrido. Dejan de hacer alguna de las anteriores y están fritos, dice don Omar García. Voy a hacer una pausa. El director del ASAR ha hecho fuertes cuestionamientos al Partido Nacional de Honduras y lo hecho por los diputados del Partido Nacional en el gobierno anterior. Connie Ortiz, saludos a Jorge Zelaya, un gran hombre del partido, intachable en su trayectoria. Admirable tener todavía personas honestas en el Partido Nacional. Saludos a una mujer de lucha como María Antonia y al Chino Castillo, que siempre dice la verdad. Saludos a Connie Ortiz. Gracias, buenos días, Raúl. Saludos al virtual candidato del Partido Nacional, Jorge Zelaya, y un abrazo al Chino Castillo. Héctor Rivera, ¿pusiste grupos de respuesta? No, realmente no. Bueno, ponete claro aquí. No, Raúl. Ni me metió a mí ahí para que fuera... para disimularla. Para disimularla. Jorge, ¿pusiste el grupo de respuesta? No, Raúl, no es necesario. Mira, la voluntad y el cariño de la gente se gana, honestamente. Y ahí es donde yo les digo incluso a mis compañeros en el partido, agradecer a Antonio Ramírez, creo que era de Catacamas, que llamaba, Héctor Rivera, la abogada Connie Ortiz, el doctor Omar García, sus apreciaciones. Cada sueño, cada meta uno la puede alcanzar, la puede realizar si trabaja duro por ello, si confía en Dios y trabaja, porque si uno se queda acostado no lo logra. Yo les digo con toda modestia, Raúl, nadie creía que yo iba a salir de primer diputado en Francisco Morazán y que iba a ser el candidato que más votos iba a sacar, honestamente. Y te digo, y aquí lo menciono porque es un gran amigo mío, como un hermano, José Raúl Pineda Alvarado. Como 3 semanas antes de las elecciones. No creía Raúl Pineda. No, en la casa de él. Lo que quiero contar es esto, sí, pero decía, Negrito, y así, Negrito, ¿y qué? Entonces les digo, no, yo voy a salir de diputado y además voy a salir de primer diputado. No, entonces incluso estaba hasta el Zarco Calleja. Ya me imaginé cómo él dice. Sí, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso? No, es posible trabajando, Raúl. Confiando en Dios, por eso digo, confiando en Dios, trabajando y ganándose la voluntad popular. En ese caso primero, por eso les dije, mira, si en el proceso interno yo iba, aquí está María Antonieta en la posición 19, y de la 19 que me inscribieron con 1 mes y días, pues yo realmente no iba a participar por la enfermedad de mi esposa,
y que yo realmente yo me sentía más tranquilo pues en el canal y con los señalamientos al partido y un montón de cosas. Sin embargo, habló, y que yo le agradezco, el abogado David Chávez, habló conmigo y habló Tito Afura y me dijeron, y sobre todo David, mire, líder, participe. Yo voy a admitirlo, le agradezco muchísimo. Bueno, total, participo y de la 19 con doña Belinda Pavón, que fue nuestra compañera, una gran lideresa de los mercados, del transporte, que se requiere mucho, y de años de trayectoria en el partido. De la 19 pasamos a la posición número 6, o sea, subimos 3 escalones. Y de la número 6 en la general pasamos a la número 1, José Raúl, y quien es ingeniero María Antonieta, que sabe, mira, las únicas 3 bolsas, y aquí no me va a dejar mentir María Antonieta porque ella me las regaló, las únicas 3 bolsas de comida que yo entregué en la campaña, las regalé en Suyapa y se las pedí a María Antonieta porque ahí andaba un doble cabina con un montón de bolsas solidarias. Entonces me dijo, lideresa, fíjese que yo después de la reunión, porque tenemos una reunión los candidatos a diputados ahí, le digo, yo voy a andar caminando aquí por Suyapa, regáleme un par de bolsas. Sí, hombre, Jorgito, me regaló 3 bolsas, las agarré así las 3 bolsas, y allí, y 3 señoras que encontré en el camino. Le digo, mire, para que, se los juro por Dios, que solo esas 3 bolsas, y María Antonieta no me va a dejar mentir. Pero ¿cómo es eso de que ahora, si los que te llevaron, te convencieron y que te lanzaras de diputado fueron Papi y el presidente hoy del partido, David Chávez, y ahora vas en contra de ellos? ¿En otro movimiento? No, bueno, José Raúl, si es que me dieron la oportunidad de participar, pero yo te digo, por ejemplo, y aquí lo digo, a mí no me dieron ni una ficha partida por la mitad, como si le dieron a otros candidatos para que se manejaran la campaña. Por eso dije antes, yo no regalé un solo techo no se lo puse a nadie, un piso no se lo puse a nadie, y en la campaña solo regalamos 3 bolsas de comida. Regalábamos, ¿qué, José Raúl? Unos delantales que mandaba a hacer doña Belinda. Y a mí, yo lo digo, a mí como me decían, y ahora, no, es que Jorge es el diputado semita, es el diputado fresco, que solo semitas y frescos nos regala. Así que esa era mi posibilidad. Jorge, yo compraba en una panadería. Solo le quiero decir una cosa. Y eso no ¿Por qué unos que gastaron millones no salieron o salieron de último? ¿Y por qué usted que no gastó nada salió? Tiene que haber una razón. Y esa es la razón política. La política de la gente que dice, ve, yo creo, es creer en las personas. Si el pueblo no cree en la persona, no vota por usted, aunque le regale un millón de pesos a cada uno. ¿Gastaría algo? Gastar pólvora en sopilote. Es que hay que estar claro de como el pueblo, la esperanza. Usted tiene esperanza de que, usted tiene fe que hay un Dios y una esperanza de irse al cielo, pero porque uno cree, y aquel cree y el otro cree. Entonces, ¿qué tiene de malo que se lance? Es como yo veo al Zarco con Will Cerrato. Yo pocas veces he visto, el otro día lo vi en tela. Fuimos a ver a un político de allá. Y ese hombre te tiró una posición económica, de verdad. Conoce lo que está hablando. Entonces, esa es una simbiosis que hay que buscar para el partido. La gente que le va a proponer, que va a hacer. Usted propuso una esperanza. Sígale adelante. ¿Cuál es el problema? Si gana bien y si no gana también. Entonces, al final, la lógica hubiera sido que gente como usted, como María Antonia, gente que han luchado, otro montón que hay, deberían tener opción a varios cargos. Si yo no gano la candidatura presidencial, pero puedo ser candidato a diputado también, o puedo ser candidato a alcalde. O sea, no hay que perder a la estructura que tiene la opción de ganar y triunfar. Si solo seguimos con los mismos, los mismos resultados vamos a tener, un fracaso. Don Leonel Palacios, a todo en medio, buenos días. Buenos días, don Roberto Ramón Castillo. Don Roberto Ramón Castillo, don Jorgito Zelaya y doña María, buenos días, que el Señor me los bendiga. Yo soy un nacionalista nato, tengo 82 años, y yo siempre quise en mi vida que don Roberto Ramón Castillo saliera adelante con el partido que fuera o hubiera sido presidente, por sus ideas, por sus buenas convicciones sobre el Partido Nacional. A don Jorgito Zelaya, él está un señor joven que puede salir adelante con el Partido Nacional, pero queremos ver nuevas caras,
como Jorgito de Zelaya, don Roberto Ramón Castillo, usted puede decir, hay muchas buenos nacionalistas, pero nosotros lo que queremos limpiar es el partido. El partido limpiando el partido, nosotros somos grandes, somos buenos dirigentes de un partido, tenemos buenas convicciones, tenemos buenos sentimientos con ese partido y con el pueblo, porque el pueblo lo que necesita el pueblo, don Roberto, usted sabe bien, don Jorge, y usted sabe bien, Marita, de que lo que necesita este pueblo es sacar adelante con las escuelas, con seguridad, con ¿cómo se llama? Trabajo, darle trabajo a esta gente que la tienen botada, la tienen en el basurero, y no es así. Un partido tiene que ser beligerante, debe ser amplio con todo el mundo, no porque sea de X partido. Si los hondureños somos todos, y nosotros no podemos, no pueden llegar a un poder porque ya hacen de lado a fulano de tal, a sultano porque es de otro partido. Si nosotros entre todos los uniéramos y miráramos que nosotros mismos le estamos haciendo daño al pueblo, si nosotros lo que queremos es hacerle bien al pueblo como partido, como una persona honesta, que trabaje con las manos limpias y que este país pueda salir adelante. Nosotros hemos trabajado bien con el Partido Nacional. Lo que sucede es que han salido frutas podridas que han querido arruinar el partido. Nosotros tenemos un gran partido, tenemos buena gente, honesta, honrada, de buenos principios. ¿Y por qué no los utilizamos? Siempre estamos hablando de los mismos que salieron, un montón que están manchados. ¿Para qué? Si hay un montón de gente bonita. Tenemos un montón de gente bonita, don Jorge. Don Roberto, yo lo conozco muy bien, don Roberto. Usted es un hombre de buenos principios, de buen corazón, don Roberto. Usted don Roberto, ese es su carácter, es lo que me gusta a mí, que es un carácter serio, no es un chabacán. Gracias. María Antonia, ¿qué piensa de algunas de las reacciones que hay? Bueno, mire, en la variedad del conocimiento, pues, se encuentra el debate. Y esto es importante porque ya ve usted cómo está el Partido Nacional, sus militantes que desean tener ese avivamiento, y eso es saludable, porque esa es la dinámica que hace que se pueda estar moviendo el Partido Nacional y que sigue siendo esa oferta política y ese atractivo para varios liderazgos que quiere. De acuerdo con que deben de surgir nuevos liderazgos, y eso se va a dar así como se está dando con Jorgito Zelaya, por ejemplo, que es un gran compañero en la bancada, al que queremos muchísimo, y que él tiene sus aspiraciones perfectamente y se le ha dado la oportunidad para que él empiece a crecer a nivel de base, que pueda construir, porque así es. Esto así es, no parte del comité central hacer estructuras, que sí se tiene una estructura que debe ser una estructura que fortalezca el tema de partidario, pero cada partido, y el compañero Ramón lo decía, debe tener sus propias estructuras. Si usted va a una contienda electoral sin que el perro lo siga, difícilmente usted lo pueda ganar. Tiene que tener una estructura previa para también llevar gente a mesas. Todos los que hemos sido operadores políticos, que conocemos bien el engranaje de la base, pues hay que formar estructuras fieles, que vayan y se arraiguen, no solo con el candidato, sino también con el partido, porque al final las elecciones internas le da como ese dinamismo al partido y también le da esa variedad de oferta al elector, al militante cachureco, al militante del Partido Nacional, para que él pueda identificarse con cualquier candidato y pues como dicen, al final, si quien gane, debemos de respaldarlos todos a nivel nacional, porque esto se trata de un partido político en particular, no de una persona. Así que yo creería que, de acuerdo con que debemos de renovar, debemos de dar relevo generacional. Disiento mucho con lo que dice el compañero Ramón Castillo, que hay muchos jóvenes que ya se han coludido, pero yo no puedo repetir, porque de eso es la oposición que se sentó las bases
para crear apología del odio, para crear apología de la venganza, para señalarnos. Si nosotros repetimos lo mismo todos los días, a la gente se le queda, aquí es como la retórica. Nosotros más bien deberíamos de empezar a decir que aquellos que han sido señalados, o que están siendo señalados y no tienen sentencia, la presunción de inocencia debe prevalecer. No puedo señalar que hay jóvenes metidos porque no me consta, pero sí creo que debemos de ir depurando paulatinamente el Partido Nacional, porque sí hemos visto funcionarios, hemos visto militantes de su partido, desde gran escala hasta la pequeña. No podemos obviar que desde arriba se han prestado para actos de corrupción y no digamos abajo. Los que somos operadores políticos hemos visto la gente se queja por los proyectos sociales que no llegaban a los diferentes beneficiarios. O sea, la corrupción se da a todos los niveles, pero hay que empezar a dar el ejemplo, sí, hay que empezar a depurar, sí, hay que replantearse, reorientarse y también sacar una estrategia para poder sacar el partido adelante. ¿Cuál es? Me gusta esa parte de donde diga que ya dejemos a los politiqueríos, que más bien nos dediquemos a hacer política, pero estratégica, con fundamento, con argumento, pero sobre todo con un verdadero plan de enfoque, cómo vamos a levantar el partido, cómo vamos a darle respuesta a los problemas estructurales, que se genere debate enriquecedor para poder llevarle el solución problema a los hogares hondureños. Esa oferta política es la que necesitamos, ya no de arrastre de votos, de que si soy bonito, no soy bonito, que si soy mediático, no soy mediático, no, más bien empecemos a darle al pueblo hondureño políticos. Ella es bonita, tiene una ventaja sobre nosotros los feos. Pero ustedes tienen el recurso económico que no lo tenemos las bonitas, entonces ya ve que no podemos hacer tampoco tan equilibrados porque no hay equidad en la política, porque obviamente usted lo acaba de decir, hay gente que dice, queremos equidad justa. Ya Héctor, qué bonita. Entonces, ya Héctor públicamente, qué bonita. No, ya, sí tiene razón. No, sí. No. Cuesta. ¿Verdad? Pero ahí le quiero decir que debemos de sacar ofertas políticas, pero con discurso. ¿Sí? No discurso politiquero, sino que discursos que traigan propuestas, que definitivamente sí le podamos ir a cumplirlo y no a ir a improvisar como nos ha pasado en los diferentes gobiernos. Pero es que necesitamos lo que usted está diciendo, un esquema del Comité Central, porque esa es la cabeza del partido. Ahí es donde debemos de comenzar. Esto no es de abajo para arriba tan fácil, es de arriba para abajo. Pero usted dijo algo importante, la credibilidad de la gente que está en el Comité Central. Aquí, con todo respeto de Pepe Lobo y de Juan Orlando, ellos crearon una estructura interna de 500 convencionales propietarios y 500 suplentes para controlar el sistema de eso. Hay que regresar un poco al pasado donde habían 15, 20 personas del Comité Central. Pero si hay más oportunidad para la dirigencia que pueda participar en el pero hay otra oportunidad. Mire, en Honduras, con un único comité central abierto, departamental abierto, es el que maneja Fito Iría en la Ceiba hace 30, 40 años. O sea, ¿quién más abre algo? Porque al final la gente no quiere que tengamos un sello de corrupción. Nosotros tenemos que evitar solo mencionar, que aunque yo sea, que no me hayan acusado o que no solo me han mencionado y estamos en una estructura política, entonces más problemas vamos a tener, porque nunca van a quitar la oposición, no importa qué partido, el dedo sobre la llaga. Entonces nosotros tenemos que empezar con una estructura. Mire, yo no sé si usted sabía o si usted sabía, pero 3 meses antes Tito Afura ya sabían todos los que estaban alrededor de él que iba a perder las elecciones. Y eso lo oí yo de 2 jefes de campaña de la campaña de Tito Afura. O sea, no podemos estar engañando hasta el mismo candidato del partido. No es justo, porque él también pone pisto. Y por eso le decía que es importante generar dinero para el Comité Central para que no financie la campaña de diputados alcaldes, sino que financie la campaña del candidato presidencial. ¿Y sabe por qué? Porque en la medida que el empresario privado, el banquero, el otro político y el otro me da dinero, tengo compromisos para cualquier cosa que es irregular. Porque nadie invierte por un bien. Todo el mundo invierte, o la mayoría invierte, para lograr algo. Y tienen razón, es su pisto. Pero al final, el partido necesita orden y disciplina. Orden y disciplina, igual que el país.
y yo lo he mencionado en medios, este país necesita orden y disciplina. Voy a meter aquí algo que me tiene muy molesto y lo he escuchado a usted. ¿Cómo es posible que se tomen todos los centros de salud, los colectivos? Es que no es justo, no es justo. Yo no entiendo la parte política de este gobierno pensar que tomándose un centro de salud van a conseguir votos. Más los van a perder, sigan adelante si quieren, pero al final quien daña es la población. Entonces nosotros necesitamos transformar, buscar una opción diferente, tener un, vaya yo que tengo 76 años ahorita en junio, y otro montón que tenemos experiencia, que hemos metido las patas, que hemos tenido de todo, porque en la vida hay que aprender a base de coscorrones, un grupo que se llama think tank en inglés, un grupo que se dedique a un pensamiento. ¿Sabe cuántos asesores le trajeron a Tito Fura y perdió? 11. Españoles, mexicanos, colombianos, aquel lana del ave negra de Venezuela, ¿cómo que se llama? JJ Rendón. JJ Rendón. ¿Cuánto les pagaron? ¿Cuánto les pagaron? ¿Para qué? Para que perdiera Tito y que supieran que 3 meses antes ya estaba perdido. No, yo que Tito nunca hubiera aceptado esta posición. Me voy, los abandono. ¿Para qué tener asesores? ¿Para qué? Extranjeros, si los asesores, los problemas nacionales Pues todos sí, los conocemos. ya los conocemos. Miren aquí, y seguridad. Aquí la necesidad de la gente con la canasta básica familiar tan cara. Aquí los problemas de salud, que no hay medicamentos. Trabajo. Aquí trabajo que es lo que más la gente necesita. Entonces, para que haya trabajo, que se le dé trabajo a la gente, inversión. Capital nacional y extranjero. Que hayan reglas claras. Y eso es un liderazgo, tiene que haber en el país, por las circunstancias que estamos enfrentando en este instante, que pueda poner mano dura, pero también conversar, ingeniero María Antonieta y José Raúl, quienes nos están viendo y escuchando, miren, conversar con todos los sectores, eso es determinante, eso es toral, eso es importante, es inconcebible que no hay día de Dios que no hayan tomas de carretera. Ahorita que venía escuchaba que en Choluteca, que allá por Taulavea hay problemas, que en Islas de la Bahía los maestros lo estaban tomando, que el Alonso Suazo estaba tomando, es una ingobernabilidad prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el liderazgo nacional? En este caso la presidenta, o quienes pretendemos llegar al poder de la nación, tomar decisiones firmes, ser enfáticos en no permitir muchas cosas, pero también conversar y regresar a esas cosas que tienen que ser también a nivel de familia, a nivel de centros educativos. Les va a parecer ridículo o no tiene nada que ver con el tema, pero miren, las escuelas, regresar a la clase de moral y cívica, volver en los hogares al fortalecimiento y al respeto, a la ética, a las buenas costumbres y esa relación que nos permita incluso tener mejor relación entre padres e hijos, hijos y padres y todo. ¿Por qué se está yendo la gente al exterior? Hoy ya no solo más del 50% de las personas que se van hacia Estados Unidos son profesionales universitarios ahora. ¿Y qué quieren en Estados Unidos? ¿Qué quieren? Mano de obra barata. Trabajo, trabajo, porque saben trabajar. Así es. Nosotros nos quedamos ya pero, con la... Pero aquí nos quedamos sin esta nada. gente. ¿Pero por qué nos quedamos así? Por las malas políticas que se han implementado. Eso todos lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Y tomar la decisión del pueblo hondureño de poner a alguien a dirigir los destinos del país, que no le hayan contado y que no la estén preparando para que le diga, mire, tiene que manejarse de esta manera con los pobres. No, yo nací en la pobreza, yo nací y crecí en un campo bananero, nací con partera, orgullosamente, junto a mi esposa, en los mismos campos bananeros, comimos guineo los 3 tiempos, no nos van a venir a contar. Hemos vivido y estamos viviendo todas esas vicisitudes que pasa la mayoría de la población del interior del país y que con dificultades nos venimos a la capital de la República. Nuestra hoja de vida, ahí está al servicio de la población. Y sí se puede, le decimos al pueblo hondureño en este momento, a la gente, sí se pueden alcanzar los sueños, sí se pueden alcanzar las metas. Permítanme, junto a mi familia, porque hay gente que dice, bueno, y Jorge, pero Jorge no tiene empresa. Si es que la familia es una empresa, la familia es una empresa y mi esposa y yo hemos manejado esa empresa por 36 años y lo digo con toda modestia. José Raúl, si usted me conoce y nos conocemos desde que me invitaba a comer carne asada en el estadio cuando apostábamos en los partidos Olimpia Motagua, que éramos cronistas deportivos. Entonces, una persona
Y lo digo no con arrogancia, se los aseguro, sino que con modestia, pero con una gran seguridad. Una persona que vino a dormir al Parque Central en 1982 y que ha logrado lo que ha alcanzado, no en aspectos económicos, pero yo soy una persona triunfadora. Y eso les digo a mis compañeras y a mis compañeros. Y les digo, miren, no lo tomen como una arrogancia. Estoy preparado para dirigir los destinos del país, porque no se trata de haberse graduado en las mejores universidades del mundo. Yo estudié en una escuela pública, estudié en colegio público, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero el sentido común y el recorrido que tenemos de vida, y si uno logra, con mi esposa lo hemos manejado, si uno logra dirigir correctamente como hemos manejado nuestro hogar, ahora con 5 nietos, también 4 hijos, 5 nietos, vamos a salir adelante, colocando en las posiciones a las personas adecuadas, y no robar ni meterse en cuestiones irregulares. Yo le digo, el carro que yo ando ¿de qué año es? 2007. Anda bien pintado el carrito, tranquilo, no tengo ningún problema. Pero si uno quiere ostentar lo que no tiene, número uno, después quiere meterse a cuestiones irregulares, se va a complicar la vida, y complica la vida, en este caso de todo un país. Vamos a dirigir Honduras. Primero Dios, estamos preparados, sí se puede, y denos la oportunidad, denos por favor la oportunidad de tomar las riendas y la conducción del país. Ya probaron con doctores, ya probaron con abogados, probaron con ingenieros, probaron con empresarios, prueben con un campesino, una persona de tierra adentro. Mi hoja de servicio y de vida ahí está. Es abierta, mi vida pública y mi vida privada es súper conocida por todas y por todos ustedes. Y eso es lo que pongo yo, José Raúl, al servicio del pueblo hondureño. Se lo digo con toda sinceridad, una vez más, agradecido con el nacionalismo, agradecido con la gente que nos ha llevado a posiciones que nunca nos hubiésemos imaginado antes de haber alcanzado. Pero ahí vamos, porque me preguntaba Neri Arteaga, un colega el otro día, Jorge, pero usted nunca me dijo cuando vino acá a Tegucigalpa que quería ser presidente de la República, porque yo lo visité una semana después del 82, cuando vine acá en diciembre, porque Neri ya se había venido antes. Pues porque yo jamás me hubiera imaginado, José Raúl, si cuando hemos platicado, cuando usted llegó, donde yo vivo en aquel cuartito con Senia. Es que vos viste a Neri cuando vos empezabas, claro. Y Neri ya estaba aquí destacado, yo me acuerdo bien. Bueno. Yo le he dicho al hijo de Neri que el papá era muy buen, muy buen periodista. Excelente periodista, un comunicador completo. Entonces, pero hoy, ahí está mi hoja de vida. Yo no soy ningún pícaro y jamás me he metido en cuestiones irregulares. Y estuve 3 periodos como diputado suplente, primera posición en Francisco Morazán con el abogado Ramos Soto. Fui regidor en la corporación que encabezó la primera Tito Afura. Y ahí están mis ejecutores. Yo me opuse a que el TRAN siguiera, por ejemplo. Ahí está mi voto, tanto en físico, tanto en acta que la abogada Cosette me la proporcionó, porque obviamente como secretaria general, ahí lo tengo, ahí está. Mi vida es transparente, toda mi vida es así. Entonces, si hemos podido con Senia, con mi esposa, manejarnos de esta manera, yo le digo al nacionalismo, y se los pido con humildad, primero vamos a llegar, primero Dios, hasta el final en el proceso. Eso que tenga claro, que todo el mundo que se olvide. ¿Quién es nuestro candidato, José Raúl? Y concluyo en esta parte, al presidente del Comité Central. Es el expresidente Lobo. Ese es, y no es para que sea ahorita en mayo, si es que hay convención en mayo. Pero el candidato tuyo es el presidente del Comité Central del Partido Nacional. Sí, ¿por qué? Porque si ganamos, el presidente Lobo, primero ya fue presidente del partido. Se puso erguida, para ver. Claro, yo no sé a quién va a llevar Tito, si va a ser él el presidente del partido, que no debe, bueno. Aquí me preguntan también sobre eso, me pregunta Edgardo. Edgardo, perdón. Edgardo, No es Edgardo, es un colega, Edgardo el Guacho. ¿Cuáles son los candidatos que debe dirigir el Partido Nacional? Y don Roberto Ramón, el Chino Castillo, aspira dentro del Comité Central del Partido Nacional. Don Antonio Molina, buenos días. Antes de la pausa lo escuchamos. Don Antonio. Bien, se cortó. Poneme los Twitter del director del Azar, Marlon Ochoa, hizo estos cuestionamientos al Partido Nacional. En diciembre del 2021, habiendo perdido las elecciones, el Partido Nacional aprobó 4 decretos para blanquear. El ministro Ochoa dice que los nacionalistas blanquearon la evasión fiscal de 11.000 millones de lempiras
equivalente al 10% de la recaudación. Comparto videos, dice, de apresuradas sesiones virtuales en que se les dio trámite. En menos de 50 minutos de sesiones legislativas, le costaron al pueblo de Honduras más de 11.000 millones de lempiras en ingresos, evidenciando la urgencia del Partido Nacional de Honduras por dejar instalado el sistema de privilegios y abusos con el que gobernaron 12 años, dice Marlon Ochoa, ministro de la SAP. Revertir el esquema de corrupción público-privada pasa por derogar decretos que legalizaron la evasión fiscal, y lo pone en mayúscula. Revertir el esquema de corrupción público-privada pasa por derogar decretos que legalizaron la evasión fiscal. La ley de justicia tributaria detiene lógica corrupta con la que pretendieron hacernos creer que consentir los abusos de unas pocas empresas era lo mejor para el país. Señalamientos directos, poner la nota, voy a la pausa y después le consulto a los líderes del Partido Nacional que me acompañan esta mañana. Una seria denuncia han presentado las autoridades del Servicio de Administración de Rentas en contra de la Junta Directiva del Congreso Nacional anterior respecto a la aprobación de 4 decretos de exoneraciones fiscales que le costaron al Estado de Honduras unos 11.000 millones de lempiras. Aprobaron 4 decretos que fueron aprobados dispensando los debates en menos de 50 minutos y que le costaron a las arcas del Estado cerca de 11.000 millones de lempiras, un 10% de la recaudación. Ahora se pumponean el pecho exigiendo diálogo, debate, cuando llevamos ya varias semanas en socialización y en debate, y ellos, habiendo perdido las elecciones, se tardaron menos de 50 minutos, aprobando decretos que beneficiaban a empresas particulares, ¿no? Según lo investigado, con esto se benefició a unas 8 empresas al permitírseles migrar a un sistema exonerado de impuestos, pese a que las mismas ya se encontraban en un proceso de investigación por el Servicio de Administración de Rentas. Por ejemplo, el decreto aprobado el 17 de diciembre, ya habiendo perdido las elecciones, 117-2021, que permite a empresas exoneradas no ser auditadas por precios de transferencia, benefició específicamente a 8 empresas que ya tenían auditorías por precios de transferencia y les permitió no pagar 1.200 millones de lempiras. Otro decreto aprobado el 23 de diciembre es el 120-2021, que permite la importación de pet coke, que es un combustible altamente contaminante para la producción de energía eléctrica, y permitió a una empresa generadora de energía térmica la importación de este tipo de combustible sin pagar impuestos. Estos nos parecen a nosotros son decretos casi redactados para beneficiar a un pequeño número de empresas. Para la expresidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juliet Handal, lo anterior deja al descubierto la necesidad imperante de parar estos abusos que desde hace muchos años se han venido practicando en el país. Siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, las exoneraciones, y no de ahora, desde que era presidenta del COEP, porque la gran mayoría de empresarios luchan para salir adelante con mucho sacrificio, sin privilegios. Está bien que hayan incentivos para que se atraiga la inversión, pero estos incentivos no deben de darse a perpetuidad como ha sucedido en el país. Sumado a lo anterior, también se intentó aprobar otras reformas que iban orientadas a beneficiar a otro grupo de empresas, de acuerdo a lo denunciado. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, don José Antonio Molina, brevemente, don José Antonio, buenos días. Buenos días, Raúl, y a sus invitados. Un especial cariño y abrazo a don Roberto Ramón Castillo, quien conozco desde muy temprana edad y estoy a punto de cumplir 50. Muy sencillo lo que le voy a decir. Sí tienen que reestructurar el Partido Nacional, de acuerdo con eso, pero el Partido Nacional debe reestructurarse con algo que dijo don Roberto Ramón Castillo, con interés en formar un buen país, con interés de que el país salga adelante, liderado por un partido reformado. La actual noticia que usted acaba de dar es lo que refleja el descontento y la desconfianza de los actores del pasado.
eso va a llevar a la pérdida del Partido Nacional de nuevo. Un gran abrazo, don Roberto Ramón Castillo, y mi admiración, respeto y cariño siempre por usted. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, gracias. Poneme los tweets y ahí te mandé la respuesta que ha dado el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, también, que hay que ponerlo. En diciembre del 2021 había perdido las elecciones, el Partido Nacional aprobó 4 decretos para blanquear la evasión fiscal de 11.000 millones de lempiras, equivalente al 10% de la recaudación. Sigamos. En menos de 50 minutos de gestiones legislativas le costaron al pueblo de Honduras más de 11.000 millones de lempiras en ingresos, evidenciando la urgencia del Partido Nacional por dejar instalado el sistema de privilegios y abusos con el que gobernaron 12 años. Revertir el esquema de corrupción público-privada pasa por derogar decretos que legalizaron la evasión fiscal. La ley de justicia tributaria detiene lógica corrupta con la que pretendieron hacernos creer que consentir los abusos de unas pocas empresas era lo mejor para el país. Así dice el ministro Marlon Ochoa. ¿Qué dijo Tomás Zambrano del Partido Nacional? Ahí está. Tomás Zambrano responde al director del ASAR, los inectos, le dice inecto, se excusa para quitarse responsabilidad culpando a gobiernos anteriores. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, respondió a las acusaciones del director de la SAR en la que aseguró que el partido de oposición aprobó 4 decretos para evasión fiscal en el 2021 en perjuicio de las finanzas del Estado. Al respecto, Zambrano manifestó que los inectos, la única excusa para quitar la responsabilidad de gobernar y darle respuestas a Honduras es culpando a los gobiernos anteriores. Solo falta que Libre venga a culpar a Morazán y a Trinidad Cabaña de los desaciertos y la falta de las respuestas que le ha dado al pueblo hondureño. A su vez mencionó que Honduras cuenta con un presupuesto con 100.000 millones más que el aprobado en el 2021. Las iniciativas que se han aprobado anteriormente es para respetar, resguardar y salvaguardar los empleos que generaron ciertos rubros como el sector del camarón, que hoy más bien está en peligro. Los empleos por la decisión que están llevando a cabo Libre. Las decisiones que se tomaron anteriormente fueron para resguardar los empleos que generan estas empresas que recibían beneficios. Don Roberto, comentarios sobre estos señalamientos que le hacen al Partido Nacional. Es que yo sigo insistiendo que el Partido Nacional no es responsable de... Miren, los americanos nos declararon Kingpin. Kingpin es la acusación más delicada en el mundo porque nos están diciendo ustedes son igualitos a Al Capone, que la única forma que lo fregaron era por impuestos. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el diálogo interno del partido, que no existe. El diálogo ahorita solo es, mira, yo quiero ser candidato, yo quiero ser me vas a dar el chance, entonces vos te quedas fuera. No hay elecciones internas, no. Entonces, al final, cuando nosotros tenemos esa respuesta de Tommy, que es un hombre muy inteligente, pero nosotros tenemos que volver a lo que yo he insistido por varios tiempos. Nos señalan como instituto político. Fíjese que quienes aprobaron eso fueron los diputados. Y a mí me gustaría saber si habían otros diputados de otros partidos que participaron. Esa hubiese sido la respuesta también, decir, bueno, no solo los nacionalistas sí, lo aprobamos. Cometimos un error, sí, es que en la vida hay que aceptar las cosas, sí, lo que está a la luz no se le puede tapar con un dedo. Entonces, al final, ahí es donde yo le insisto, es al partido que señalan. Mientras sigan los mismos señalamientos tendremos. Y no es que yo soy puro, el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. Pero al final necesitamos un plan que sea para el partido, para la gente que es candidata nuestra. Necesitamos organizar comités locales departamentales, pero necesitamos tener ¿dónde está la respuesta? A Tommy Zambrano no lo mencionaron porque él era diputado secretario. Él agarró la pelota. ¿Y dónde está David Chávez? El presidente del partido. Ajá, señor David Chávez. Usted que se vanagloria de un montón de cosas. Usted es de las personas que más o menos dio a entender que Juan Orlando usted ni lo conocía. Usted no conocía a Juan Orlando. O sea, ¿cómo es posible que esas cosas estén sucediendo dentro del instituto político cuando todos vimos todo lo que había pasado entre todos los sectores? ¿Por qué no han sacado a Eval? ¿Por qué no han sacado, yo no sé si Tito Cardona estaba en el comité central? Pero es que esas cosas ya no pueden seguir. Si nosotros no ganamos las elecciones, si nosotros no limpiamos el instituto político. Y no es que voy a entrar yo o va a entrar
María Antonia o Jorge y vamos a salvar al partido. No, es un partido que se debe de unir, de centrarse a trabajar. Pero esas acusaciones van a continuar y continuar porque se pone el dedo en la llaga. Y así ellos también como gobierno, que no están haciendo en ciertos sectores las cosas correctas, se salvan porque la gente dice, ve, si en el pasado, ¿por qué no han derogado la ley, el Código Penal? ¿Por qué? ¿Por qué no derogan? ¿Porque hay gente involucrada de todos los partidos? ¿O es que solo vemos los cachurecos ahí metidos? Así tenemos que entender y organizar al partido. Jorge, usted, María Antonia, tienen la capacidad, porque no están señalados en nada malo, sino en lo bueno que han hecho. Trabajen por el bien del partido y de ustedes. Pero si no hay diálogo interno en el comité, en el partido, entonces vamos a seguir con problemas, porque nadie se va a echar para atrás hoy por hoy. Diputada, ¿qué piensa de este tema? Bueno, mire, el tema, como lo dijo aquí el compañero Ramón, definitivamente que no solo hay que verlo como instituto político, no echarle culpa solo al Partido Nacional. Creería que es una buena estrategia culpar al Partido Nacional porque es la oposición constructiva más grande y fuerte que tiene, que como nuevos parlamentarios estamos al llamado de criticar al gobierno actual porque ese fue el rol que nos dio el pueblo hondureño el pasado 28 de noviembre, en de decir, ustedes hacer oposición. La oposición es señalar los errores, criticar lo que estaban haciendo mal, criticar aquello que antes decían que era malo, hoy también es malo y mañana va a seguir siendo malo. Entonces, eso es el rol fundamental que tenemos como partido político, que se debe reactivar el Comité Central para dar una estrategia clara, plena, hasta dónde queremos llevar al partido, de acuerdo. Tenemos que poner a funcionar el Comité Central en todo su engranaje y a todo a nivel nacional. Comités departamentales, comités locales, a ponerse a trabajar, porque necesitamos levantar un partido que viene de un desgaste de 12 años, aparte de los desaciertos que hoy por hoy pues nos van a seguir pasando la factura, porque lo que hemos venido viendo es la improvisación de un gobierno que no tiene propuestas claras de cómo solventarle al pueblo hondureño, que pasa por crear leyes sin consenso, sin el diálogo y sin la socialización debida. Entonces ellos quieren, a través del Partido Nacional, culparlo, pero para esa darle la salida más mediática, más fácil, que le aprobemos un proyecto de ley que va a perjudicar, quieras o no, porque no lo han podido darle a conocer al pueblo hondureño. Hablan de decretos que se aprobaron en 50 minutos, pero no dicen cuáles son los decretos. Enséñele a la población exactamente dónde está el blanqueamiento fiscal que dice y quiénes participaron de la aprobación del mismo, porque es bonito decir el Partido Nacional, pero mejor démosle el argumento y démosle más contexto. No solo lo dejemos en el discurso político, porque ya miramos que los funcionarios así operan. Los funcionarios de este gobierno son tan ineptos, tan inoperantes, tan ineficientes, que no pueden decir, dentro de los 4 decretos declarados en 50 minutos por el Congreso Nacional anterior, donde participaron estas corrientes políticas, Partido Libre, Partido Liberal, Partido Nacional, se conectaron vía Zoom por el tema de pandemia. Y en los 4 o 5 decretos hablan de esto, hablan del otro, hablan aquí, hablan allá, y a quienes protegen, protegen a este, protegen al otro, háblenlo con detalle, pero si lo dejamos solo como narrativa política, de estrategia para poder pasar en el Congreso Nacional una ley que ha socavado también los impuestos, que quieren venir a decir que con la nueva ley tributaria todo va a ser color de rosa, eso es falso. Deben de sentarse a dialogar con los entes competentes, revisar también las exoneraciones, porque es parte del gobierno, es parte de las funciones de gobierno que tienen que hacer, revisar aquello que esté bueno y llevarlo a cabo porque está bueno. Lo que está malo lo recomponemos y seguimos. Por eso los gobiernos no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque creen que saludar con sombrero ajeno es darle el crédito al gobierno anterior. No, hay que reconocer lo que es bueno y hay que seguirle dando seguimiento, porque lo que está bueno ya lo hemos visto con el fideicomiso de los medicamentos, que por eso se hizo el fideicomiso, era muy bueno para evitarse la burocracia en la compra de medicamentos y tuviéramos abastecidos medicamentos en los hospitales. Lo derogaron, no tuvieron una alternabilidad para presentarla y hoy tenemos escasez de medicamentos que vamos a ver por todo el país,
quejándose que no hay medicamentos. Miramos en los medios de comunicación que se toman en los hospitales por la falta de medicamentos, porque ahora hacen el pensamiento, el ciudadano es que compro la comida o el medicamento, porque sin salud no hay trabajo, no podemos educarnos si tampoco no tenemos una verdadera salud y nutrición. Entonces todo creo que va concatenado a una estrategia y una campaña política muy mal por este gobierno, porque no está en campaña, ellos están para darle respuesta a los problemas estructurales del país, pero sobre todo darle salidas y traerle inversión para generar empleo y que este empleo le genere trabajo al ciudadano y este ciudadano le tenga dinero en su bolsa para poder llevar alimento a su casa y que él mismo haga el consumo. ¿Para qué? Para que le queden los impuestos al gobierno y haga sus promesas de campaña cumplirse. Creo que mal acertado el tema de culpar solo al Partido Nacional. Creo que hay que darle más contexto al pueblo hondureño, que debe de indagar en qué se basaron esos 6 decretos de ley, en qué consiste, cuál era el alcance, cuál era el objetivo y a quién iban a beneficiar o a perjudicar, porque decirlo solo la contienda de campaña para desacreditar aún más el Partido Nacional me parece una estrategia baja, de poca moral, cuando no se tiene una estrategia clara de lo que se quiere hacer con la ley de justicia tributaria que quieren aprobar, cuál es el alcance, que hemos visto el revés que ha tenido, que no tiene los votos en el hemiciclo precisamente porque no queremos cometer los errores que hicieron los diputados anteriores a matacaballos para beneficiar o perjudicar a algún sector de la población. Nosotros sí queremos darle el debido pensamiento, queremos darle las debidas observaciones, queremos darle lectura y queremos socializar para escuchar los diferentes sectores, qué opinan al respecto y construir una verdadera ley que sabe ser de aplicación general, pero que sea socializada con todos los sectores para el beneficio de todos, no solo de un sector de la población o solo porque yo de partido de gobierno, así digo que así son las cosas y así se van a llevar a cabo. Me parece falso, me parece ineficaz que se quiera llevar por esa ruta la ley de justicia tributaria para poderse ser aprobada fácilmente, desacreditando a un partido que, como vuelvo y le repito de inicio, tenemos que darle más contexto al pueblo hondureño porque solo le damos líneas, entre líneas, un discurso barato y político que no se tiene bien pensado. Jorge. Bueno, Raúl, yo creo que la oposición en cualquier parte del mundo es saludable, pero hay que entender que la oposición también puede ser constructiva, no solo una oposición destructiva, negativa. Yo siempre me pregunto, ahorita está en el poder libre, ¿qué va a suceder si nosotros, por ejemplo, ganamos las elecciones próximas, en noviembre del 2025? Libre el Partido Liberal, entonces ahora en contra del Partido Nacional. Un país, si seguimos caminando de la forma en como lo estamos llevando en este instante, con enfrentamientos permanentes, empresa privada con la clase trabajadora, los sectores sociales, el gobierno que llegue con los partidos de oposición, no vamos a salir adelante. O sea, eso es imposible. No es ni siquiera decirlo, es difícil. No, es imposible. Para que Honduras salga de ese último lugar, es decir, ese primer lugar que tenemos a nivel latinoamericano, pero en subdesarrollo, en problemas en educación, en salud, que bueno, ya los hemos mencionado, necesitamos unirnos todos. Aquí no se trata solo de quién está en el poder en este instante. Y por eso digo, si ganamos las próximas, o independientemente de quién gane, entonces, como no nos apoyaron en el gobierno anterior, no los vamos a apoyar a ustedes. Entonces aquí el liderazgo se necesita. Raúl, no podemos, ingeniero y María Antonieta, seguir de la forma en como estamos. Yo soy orgullosamente nacionalista. Y nadie me va a quitar eso. Soy y agradecido con mi partido que me ha dado la oportunidad de estar en la posición en que me encuentro en este momento. Pero cuando uno llega a estos puestos debe de abrir la mente, no debe ser una persona obtusa y una persona de decir, vamos a hacer oposición. Mira, aquí está María Antonieta, lo hemos conversado. Y yo sé que no les gusta a muchas compañeras y muchos compañeros, pero es el país el que está de por medio. Es la difícil situación económica que está enfrentando la mayoría del pueblo hondureño. ¿Qué tenemos que hacer, José Raúl, con los empresarios? Hablar con ellos, que generen oportunidades de trabajo, que paguen sus impuestos. Pues también tienen que pagarlos, hombre. O sea, aquí la gran mayoría, una gran mayoría de empresarios, solo para ellos quieren.
Y deben de, sí, hombre, ingeniero, sí, solo para ellos quieren. Entonces tienen que ser, y aquí tenemos que hacerles que ver los que estamos en esta posición cuando conversamos con ellos. Raúl, decirles, miren, no sean tan agarrados, no sean, compartan su riqueza. No, posiblemente, ingeniero, posiblemente. Es que ella dijo algo muy interesante. ¿Por qué solo el Instituto Político Partido Nacional? ¿Por qué solo los diputados? ¿Por qué solo? ¿Y quiénes son los beneficiados al final? Empresarios, que son los que manejaron las cárceles, esas de máxima seguridad, pero este gobierno tampoco dice quiénes son. Entonces, pero solo le echan la culpa al Partido Nacional. Yo sé, eso es lo que voy peleando, porque el Partido Nacional necesita tener una agenda también. El Comité Central tiene que tener una agenda, pero cuando yo tengo techo de vidrio es bien difícil, y eso es lo que no le gusta que uno hable. Entonces, y es que yo he cometido errores como cualquier humano, pero mire, Jorge, mire, Marta, ustedes que son diputados, exijan en el Congreso la realidad. Que no les gusta a algunos compañeros, no importa, pero al final hay que salir diciendo, la empresa de esta, el banco, aquí hay unos bancos que solo saben estafar, aquí hay bancos que solo se dedican a hacer sus negocios, enganchar a los presidentes, enganchar a los diputados y adiós, se acabó, no los van a defender, pero al final aquí tenemos que estar muy claros cuáles son los beneficios que recibieron los empresarios privados y quiénes son, por qué se llevaron a cabo. Esas son las cosas que hay que enseñarle al pueblo para que el pueblo se dé cuenta quiénes han sido los responsables. Yo pude haber actuado de buena fe, Jorge, en el Congreso. Pero ¿qué pasó? ¿Me utilizaron también o me dejé pistear? Sí, ese también de las cosas que la gente dice. La gente está hasta aquí de nosotros, los políticos, no hay que equivocarse. Decía, siempre que vengo a este programa lo digo. Usted no conoció a Cacho Cepeda porque usted no había ni nacido. Yo sí, que fue procurador usted sí, general. Usted es viejo igual a mí ya. No de la misma edad, pero le voy a decir una sí cosa, lo conozco Raúl, muy bien. Sí, santo que no hace milagro pierde feligresía. Y el otro día vi una cosa de la Iglesia Católica, cuando alguien estaba diciendo, es que tal cosa, tal santo. No, dice, ese ya día desapareció con santo, porque no hizo milagro, y es cierto. Nosotros somos como eso, el partido necesita hacer milagros. Bien, nos vamos. Ha sido un gusto que esté acá esta mañana. ¿Cuál es el mensaje suyo a los nacionalistas y al pueblo en general? Bueno, primeramente agradecerle por el espacio, decirle al pueblo hondureño que como parlamentarios y como también militantes del Partido Nacional, queremos hacer las cosas bien, enmarcado en el respeto y la legalidad, que eso fue lo que nos demandó el pueblo, cumplir y hacer cumplir las leyes, dejar un buen legado en el hemiciclo, no ser parte de la estadística, dejar un partido fortalecido, robusto, como el Partido Nacional, un partido de grandes oportunidades, a la militancia de no bajar la cabeza porque no somos corruptos, no somos ladrones, que haya habido desaciertos por parte de algunos funcionarios y militantes del partido, sí, que cada quien responda por sus actos también, que no nos llevemos de encuentro a la institución política noble como lo es el Partido Nacional, con un fundamento de humanismo cristiano, donde debe prevalecer los principios, los valores y los estatutos que debemos de llevar y respetarlos a cabo. Debemos de actualizar el Comité Central, debemos ceder espacios también para poder dar oportunidad a aquellos hombres, mujeres, jóvenes y por qué no decirlo, vieja guardia también, que vuelvan a resurgir, porque en política nadie se muere hasta que se ha sido enterrado. Y aún así sigue su legado. Y en el caso particular, pues agradecerle siempre a mi gran Partido Nacional, a toda su estructura, a toda su base que siempre ha estado de pie al llamado del gran partido cuando nos necesita, y hoy queremos también decirle que no se han equivocado, tienen un buen bancada del Partido Nacional que ha sido la imagen en este momento del partido. Queremos también invitarle al Comité Central que despierte, que resurja y que haga buenas propuestas y que empiece a mover el partido a nivel nacional, que tanto lo necesita. Hoy tenemos que fortalecer la democracia, pero parte del fortalecimiento de la democracia, parte del fortalecimiento interno de los institutos políticos, y creo que el Partido Nacional es esa oferta política nueva que debe darle al elector en las próximas elecciones, con argumentos, con buenas propuestas claras para darle respuesta a sus problemas estructurales.
Gracias a la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional de Honduras. Don Pío Boto, ya le di el mensaje que me envió a don Jorge Zelaya Munguía. Saludos. Quiero pedir disculpas a todas las personas que me han escrito personalmente en las redes del canal y también que querían participar telefónicamente. Tenía 3 distinguidos invitados y por el tiempo no pude complacerles a todos. Don Roberto, gracias. Mensaje. No, muchas gracias. Aquí lo importante al final es que todos estamos para unirnos y trabajar. Y sinceramente le digo, uno tiene que entender, nosotros venimos desde hace muchos años, y algo que dice Jorge y dijo usted, nosotros en la época de Carías, mi bisabuelo Venancio Callejas, hermano de mi abuelo Rafael Callejas, era presidente del Congreso, se le ocurrió lanzarse candidato. Ya todos nos emigraron, a todos. Yo nací en Guatemala, el Zarco en Nicaragua y así todo. Callejas aquí, se fue a Costa Rica de jovencito, otros murieron fuera del país. Pero seguimos siendo cachurecos, fíjese. Seguimos siendo nacionalistas. Debimos haber sido o comunistas o liberales, fíjese. ¿Por qué? Por estar en contra de una estructura que no era la misma, que estamos ofreciendo una opción. Pero así es, aquí estoy, aquí estamos. Y eso es importante. Uno siente reveses por todos lados, pero al final ahí tenemos grandes líderes. Hay gente, aquí los expresidentes del Comité Central deberían de estar sentados discutiendo cosas con la gente del Comité Central. Todos los que somos de, yo no digo la vieja guardia, porque viejos sí estamos, guardia no he sido, ni seré, pero sí soy de voto duro. Gracias, don Roberto Ramos Castillo. Cerramos con el diputado Jorge Zelaya Munguía. Jorge. Gracias, José Raúl. Saludar una vez más a la compañera diputada María Antonieta, al ingeniero Roberto Ramón Castillo por compartir este espacio de la entrevista con usted, a quienes nos han visto, nos han escuchado, al nacionalismo, a quienes nos han llevado a estos cargos, les agradecemos en el alma, definitivamente. Somos un partido vivo y este es el mensaje que quiero transmitirles definitivamente. Estamos de pie, somos un partido grande porque los nacionalistas somos grandes. Por ningún motivo debemos agachar la cabeza. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra institución política, de esa gente que en barrios, colonias, aldeas y caseríos luchan arduamente por llevar al poder de la nación a quienes han contestado estas posiciones y quienes estamos ahora en el Congreso Nacional en el pasado, actualmente, y quienes vendremos también posiblemente a futuro. A la empresa privada, a la clase trabajadora, a las mujeres valientes, a la gente de la vieja guardia de nuestro partido, decirles que el país nos necesita. Estamos atravesando una situación difícil como nunca antes se había experimentado, pero no podemos ser indiferentes. Todas y todos conocemos los problemas: desempleo, precios de la canasta básica familiar altos, la inseguridad en salud, en educación, pero ya no solo se trata de decirlo, porque eso lo conocemos todos, hay que enfrentarlos y se tiene que tener una persona que moralmente esté preparada y dé la cara ante el pueblo hondureño. En lo personal y con mucha humildad les digo, ponemos al servicio del nacionalismo primero para convertirnos en candidatos y del pueblo hondureño, primero Dios, ganando las elecciones generales, nuestro trabajo, nuestra hoja de vida, que tanto pública como privada es casi conocida por todo el pueblo hondureño. Y junto a Senia, mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a todos nuestros amigos, les decimos que vamos a luchar hasta el final y que con la bendición de Dios y el respaldo del nacionalismo vamos a ser candidatos y después presidentes de la República. Sí se puede. Es un sueño no solo dormido, sino que también despierto. Lo podemos alcanzar. Ayúdenme, por favor, a liderar ese cambio que tanto lo necesita el país. Cuando un presidente es ladrón, sus cercanos colaboradores también lo son. Pero si un presidente actúa honradamente, quienes están cerca de uno también están obligados a actuar de esa misma manera. Muchísimas gracias, José Raúl. Gracias. Bien, gracias. Ahí están las cosas en el Partido Nacional de Honduras. Que tengan una buena semana.